Qué gusto poder estar delante de Dios y de ustedes. Buenas noches, queridos hermanos, esperando que estemos en lo que cabe, en lo que Dios en su misericordia nos ha guardado, poder estar bien, poder estar tranquilos, poder estar descansando en Él. No sin hacer nada, sino descansando en Él. Significa confiando en Él. Qué gusto poder saludarles. ¿Qué les parece si iniciamos orando? Bienvenidos y bienvenidas a este tiempo de la palabra de Dios. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes y ya se pueden estar conectando. No desmayemos porque a su tiempo el Señor mostrará su gloria y cada noche es un tiempo especial que nos va dando fortaleza, nos va dando ánimo, nos va dando seguridad. Vamos a orar para empezar este tiempo. Padre, qué lindo nuevamente estar delante de ti. Es un gusto, Padre, abrir tu palabra. Que este tiempo sea un tiempo maravilloso en donde podamos tener ese encuentro contigo. ¿Cómo no agradecerte, Padre amado? ¿Cómo no darte, Señor, nuestros loores por tanta bondad? Bendito sea, Señor, porque usted en medio de la prueba y la crisis ha sido tan fiel que has puesto un pan, has puesto, Señor, una salud, una paz, pero también, Señor, has mandado tu prueba y tu juicio, y por eso nosotros clamamos cada día en humildad. No desmayamos y clamando, Señor, a ti día y noche, en la mañana y en la noche que tenemos este tiempo, te expresamos nuestro sentir y nuestro corazón respecto a que estos designios que tú has enviado, Señor, son para tu gloria y tu honra. El dolor como seres humanos sí está ahí. No podemos negarte, mi Dios, pero seguros y convencidos de que así como tú, Señor, has permitido en tu permisión soberana todas estas cosas, nosotros podamos pasar a sí mismo esta prueba como pasó tu pueblo, Señor, a través de los juicios, de las conquistas que hicieron y las persecuciones agarrados de ti, sin renegar, sin rebelarnos. En tus manos ponemos este tiempo pidiéndole perdón por nuestras faltas y dándole gracias, Señor, sabiendo que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado y pidiéndole que su Santo Espíritu nos guíe en esta noche. En nombre de Jesús, amén y amén. Qué gusto, ya está Dorita Benítez, amén. Leslie Rodríguez también. También estamos con Carlos, qué gusto, Miriam también. Estamos conectándonos, eso es muy bueno, gracias a Dios. Y eh, vamos entonces a iniciar con un himno, un himnito que vamos a cantar las dos primeras estrofas y al final las dos siguientes. Eh, Habíamos hablado acerca de que la justicia o somos justos delante de Dios, bienvenido Angelito, porque Él hizo esa obra en la cruz por nosotros, no por nuestras obras, porque son trapos de inmundicias, dice Isaías, pero nosotros, bendito Dios, que en ti somos justificados y estas pruebas y estos juicios delante de ti, Señor, ¿quién se podrá justificar? Nadie, porque todos hemos vamos a esa sangre preciosa, a esa justicia tuya para presentarnos ante el Padre justificados. Y vamos a cantar entonces en los himnarios, el 110 en los himnarios bautistas. Ustedes pueden entrar a la página de Facebook de internet otro ratito y consiguen los himnos que yo les estoy dando y se van repasando. 110 en la cruz. Dos, tres. Herido triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. A la siguiente. Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó.
a la estrofa, al coro. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vamos a la tercera. Venció a la muerte con poder y el Padre le exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor que nos permite exaltarle, adorarle. Y al final vamos a cantar las dos últimas estrofas. Isaías 53:4, recuerden, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Amén. Bien, vamos ahora a nuestro tema de hoy día. Vamos a ponerle acá el himnarito. Y vamos a Lamentaciones, capítulo 4, versículo 16. Ya estamos avanzando, ya vamos terminando el tema de Lamentaciones y después iremos, amados hermanos, a trabajar el tema de las señales que Papito Dios nos da en otro libro que Él nos está guiando. Bien, amados hermanos, vamos entonces a iniciar este tiempo de la palabra. Rocío, bendiciones, Yolita ya está, y Lourdes Mosquera también ya está con nosotros, gloria a Dios. Vamos entonces a Lamentaciones 4:16. Hemos ya estado hablando, este libro es de oraciones en metáforas, en figuras literarias en las cuales se hace comparaciones, se hace contrastes y también se crea una atmósfera en cuanto a lo que es pues los aspectos simbólicos que se refieren a la literatura, digámoslo así, oriental y especialmente hebrea. Está escrito en verso y cada bloque está dividido por el alfabeto hebreo. Entonces, ellos lo hacían así para hacer las poesías y también los himnos para la alabanza y también todo lo que es la palabra de Dios en poesía, en verso. Y en este sentido son oraciones al Señor. Vamos entonces a leer 4:16. La palabra de Dios dice: la presencia del Señor los ha dispersado, no los volverá a mirar. De la persona de los sacerdotes no tuvieron respeto, ni a los ancianos mostraron consideración. Dice la palabra que nadie quedó exento de esa situación de dolor y de crisis. Eso significa de dolor, de crisis, de prueba y de juicio. Significa que todos vivieron esa circunstancia. Lamentaciones 5:12, un poquito más adelante, trayendo como texto a colación, los príncipes fueron colgados de sus manos. No fue respetada la persona de los ancianos, dice. Miren cómo fue tan duro esta situación. Eso nos lleva a Isaías también, capítulo 47:6. Vamos a Isaías 47:6. Entonces, la palabra de Dios nos lleva a Isaías 47:6. La bendita palabra de Dios dice así. Isaías 47:6. Dice la palabra: yo me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tus manos, pero tú no tuviste misericordia de ellos, hiciste muy pesado su yugo sobre los viejos y dijiste para siempre será soberana. No consideraste esto en tu corazón, ni te acordaste de tu resultado. Está hablando acerca de lo atroz que fue Babilonia. Isaías es la profecía contra Babilonia y contra los actos
atroces que cometieron. Recuerden que cuando Dios envía un juicio y utiliza a un pueblo, a una persona, en este caso Babilonia y a Nabucodonosor, para ejercer ese juicio, tal cual Dios lo establece en la conciencia de esa persona, en la conciencia digo porque Dios habla a su conciencia diciendo, estos son mis designios y tú lo haces. Entonces ejecuta los juicios de Dios, pero cuando esa persona en la conciencia, aún haciendo lo que Dios ha establecido atrás de todo con su permisión soberana, permisibilidad, si ese instrumento de Dios, digámoslo así, ese varón, ese rey o cualquier persona o pueblo no se ha sujetado en ese sentido, se ha ceñido a lo que es la conciencia de lo bueno y lo malo, también hay juicio para él. Y de hecho, Isaías, en el texto que leímos, Isaías, les vuelvo a repetir, 47, usted puede ver que en los profetas, a través de ellos, Dios emite su juicio para su pueblo y para aquellos que han sido instrumentos de bendición, pero también de juicio, emite su profecía. Entonces, vamos avanzando, dice que no hubo respeto para nadie. Cuando suceden estos juicios, no se escapa nadie. Yo estoy haciendo una comparación, quizás usted dirá, bueno, pastor, ¿esto qué tiene que ver con las circunstancias que estamos viviendo? Cuando viene una prueba, cuando vienen estos juicios, muchas veces Dios emplea esta fuerte reprensión. No se escapa ni niños, ni jóvenes y adultos, y aún autoridades. Dice que los sacerdotes, los reyes, fueron ahí ahorcados unos de los pies, como veíamos en Lamentaciones 5:12, otros no respetaron a niños, no respetaron a ancianos, a nadie. Entonces, así pasa cuando viene una reprensión, lo que está pasando ahora en el sentido de, no literalmente como ocurrió, pero sí miren que el coronavirus no ve a nada. Dicen, no, solo los ancianos nomás, no, porque ahora se está hablando, según las noticias, que no hay que sí, los ancianitos tienen mayor implicación, por lo que obviamente sus defensas y sus cuerpitos no están preparados para tal situación y su sistema inmunológico está, bueno, debilitado. Asimismo los niños, pero los jóvenes y los adultos podemos decir que sí, que tienen un más fuerte el sistema inmunológico de defensas, pero igual a todos les alcanza. No tiene distinción, significa en ese sentido la prueba o el juicio. Vamos a ir al 17. Todavía se consumen nuestros ojos tras la vana espera de nuestro socorro. Desde nuestro mirador miramos hacia una nación que no puede salvar. Que no puede salvar. Ellos dicen que estaban esperando ese socorro, anhelando esa liberación y mirando hacia su alrededor de dónde iba a venir. Muchos de ellos no estaban obviamente esperando en el Señor, pero otros sí estaban esperando. Se consumen nuestros ojos tras la vana espera de nuestro socorro, dice. ¿En qué sentido? En que obviamente en esos momentos que se espera liberación, a veces todavía no hay la respuesta. Vamos a abrir Segunda de Reyes 24:7. Segunda de Reyes 24:7. Nos vamos a Segunda de Reyes 24:7. La palabra de Dios nos dice así, la palabra de Dios. El rey de Egipto no volvió a salir de su tierra porque el rey de Babilonia había tomado todo lo que era del rey de Egipto, donde el arroyo de Egipto hasta el río, desde el arroyo de Egipto hasta el río Éufrates. Miren, una de las cosas que yo les había hablado, si ustedes ven en Segunda de Reyes, capítulo 24 que leímos, todo tome nota para que usted vaya revisando en el día, después de que ya tienen el tiempito. Mire lo que dice, en sus días subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim fue vasallo durante 3 años.
Luego cambió de parecer y se rebeló contra él. Entonces el Señor envió contra él tropas de los caldeos, de los sirios, de los moabitas y de los amonitas, y les envió contra Judá para destruirla conforme a la palabra del Señor que había hablado por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente este vino contra Judá por mandato del Señor para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés, por todo lo que él había hecho, así como por la sangre inocente que había derramado, pues había llenado a Jerusalén de sangre inocente. Por eso el Señor no estuvo dispuesto a perdonar. Y los demás hechos de Joacim y todas las cosas que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes. Y el rey de Egipto no volvió a salir de su tierra porque el rey de Babilonia había tomado todo lo que era del rey de Egipto. Eso significa que a veces miraban a Egipto como un salvador. Recuerden que una de las cosas que le dijo Dios es no miren al rey de Egipto como salvador. ¿Qué significa eso? O al Egipto, a las naciones, vuelvan los ojos ¿a quién? A mí. No miren a los otros como salvadores. Vamos a abrir Ezequiel. Ezequiel. Si me acompañan por favor a Ezequiel 7, 2 y 3. Ezequiel el profeta contemporáneo de Jeremías. Contemporáneo de Jeremías. Vamos a abrir Ezequiel 7, 2 y 3. El profeta fue contemporáneo de Jeremías, pero él profetizó desde el exilio. Mientras Jeremías estaba en la tierra todavía de Jerusalén, él fue con los expatriados y desde ahí él profetizó. Miren lo que dice. Vino a mí la palabra del Señor diciendo, tú hijo de hombre, di, que así ha dicho el Señor Dios a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora viene el fin sobre ti, enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos. Pondré sobre ti todas tus abominaciones. Mi ojo no tendrá lástima ni tendré compasión, más bien pondré contra ti tus caminos y tus abominaciones estarán en medio de ti y sabrán que yo soy el Señor. Entonces, no iba a haber quien le libere en ese sentido porque estaba pasando ese juicio. Mucho cuidado, no quiero decir que no estemos orando por las naciones, que no estemos orando por misericordia por Italia, Estados Unidos, que debemos clamar por ellos. Ellos son seres humanos que están sufriendo, hijos de Dios, o no son cristianos o no cristianos, debemos orar por misericordia como se oró por Sodoma y Gomorra, por Nínive y por otros pueblos. Pero lo que quiero decir es que aquí en el texto dice que no pongamos la mirada en aquellos que no nos pueden libertar. ¿Y cuáles son? Nadie puede libertar de esto, en el sentido de estar esperanzados en un político o en una situación de un doctor, de un médico. Que Dios puede usar una situación circunstancial como una cura, una medicina, una persona, así es, gloria a Dios. Pero más que la mirada en ello, está la mirada en Dios. Si Él emplea a quien tenga que emplear para librarnos, lo empleará. Nosotros no ponemos la esperanza en ello, más la esperanza en Dios, que Dios empleará cualquier persona, cualquier circunstancia para ser Él el que nos libre. Eso debe estar claro entre nosotros, amados hermanos. Amén. Muy bien. La palabra de Dios dice en el 18, acecharon nuestros pasos para que no anduviéramos por nuestras propias calles. Nuestro fin se acercó, se cumplieron nuestros días porque había llegado nuestro fin. Acecharon nuestros pasos para que no anduviéramos por nuestras propias calles. Nuestro fin se acercó, se cumplieron nuestros días porque había llegado nuestro fin. Cuando dice se cumplieron nuestros días, se cumplió las profecías, se cumplió lo dicho por el Señor y acecharon nuestros pasos. Es que en este sitio, hermanos amados, ahí no, como hemos hablado, nadie podía quedar libre. Y estaban en la alerta de ver a dónde iban y había persecución. Y en los pocos que quedaron había soledad, había mucha soledad.
Cuando vemos las calles de Quito y del mundo, cuando vemos que están desolados, cuando vemos que está así ahora, es por el juicio y la prueba de Dios, prueba y juicio. Entonces, hacemos una relación con este acontecimiento sucedido 580 años antes de Cristo, 600 años. Como ustedes ven, fue un proceso paulatino que duró más o menos de 5 a 10 años del aspecto del exilio, de la conquista, de asentamientos allá en el extranjero y por Nabucodonosor y en la tierra. Pero la cautividad y el proceso duró 70. No digo que esto va a durar, no estoy poniendo que esto va a durar tanto ni cuando, no, pero tenemos la palabra para contextualizarla y para sacar la enseñanza el día de hoy. Quizás cuando está hablando ahí, acecharon y nuestro fin se acercó, es que los designios de Dios se cumplen porque se cumplen. Eso significa, amados hermanos, se cumplió. Amós 8:2. Vamos a ir al libro de Amós, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Vamos al libro de Amós 8:2. La palabra de Dios dice en el libro de Amós 8:2. Bendito sea, leamos desde el 1. Amós 8:2. Dice, así me mostró el Señor Dios, he aquí una cesta con frutas de verano, y me preguntó, ¿qué ves, Amós? Y yo respondí, una cesta de frutas de verano. Entonces el Señor me dijo, ha llegado el final de mi pueblo Israel, no lo soportaré más. En aquel día gemirán los cantores del templo, dice el Señor Dios. Muchos serán los cadáveres, en todo lugar serán arrojados en silencio. Eso es lo que sucedió en ese tiempo. Cuando entonces se cumplen los días, significa, ha llegado la hora del juicio de Dios y la prueba. Eso significa que va a venir entonces, como hemos hablado, dolor, y nada puede ya irse en contra de eso, porque ya llegó. Entonces, cuando habla acerca, Amós, de los cadáveres, de todo lo que está sucediendo, es que la muerte es parte, en este sentido, lamentablemente, de las crisis, las desgracias, las pruebas y el dolor. ¿Por qué? Por el pecado. No podemos llamarlo de otra manera. ¿Por qué, pastor, no predica de otra cosa? ¿Por qué, pastor, no predicamos del ánimo? ¿Por qué no manda un mensaje este es el mensaje de ánimo? Este es el mensaje de fortaleza. No estamos predicando esto para hacer ver una morbosidad de lo que es el dolor del mundo o de lo que es esta crisis terrible y de muerte. No, no queremos hacer eso, pero estamos predicando esta palabra para que todos, de alguna manera, en el ánimo que debemos tener es que Dios aún nos sigue hablando, aún nos sigue ahora advirtiendo. Si ya estamos en este tiempo, Él nos está diciendo a través de esta palabra lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer, cómo debemos pasar y en quién debemos poner la mirada. Y habrá tiempo después de predicar asimismo de la palabra de Dios, cuando a los expatriados vino la promesa de que va a salir también. En las oraciones de Lamentaciones de Jeremías también está expresando esa esperanza, si estamos hablando de ello. Pero tenemos que hablar también de acá, de lo que ocurrió en ese contexto y lo que está ocurriendo, perdón, ahora. Vamos al versículo 19. ¿Están todos conmigo? Sí, amén. Están todos. Stanley Orozco, bienvenido Stanley. Un gusto saludarte. Miriam, bienvenida. Vamos al 19. Más veloces que las águilas del cielo fueron nuestros perseguidores. Sobre las montañas nos persiguieron,
Febrilmente en el desierto nos pusieron emboscada. Mire lo que significa más veloces y sobre las montañas. Habíamos hablado acerca de este acontecimiento, de que cuando viene juicio, cuando viene la reprensión de Dios, hay persecución. Y dice, tú saldrás en persecución, pero si escuchas y obedeces a Dios, entonces no habrá quien te persiga, sino tú perseguirás, dice, a tus enemigos. Cuando el pueblo de Israel fue advertido, recuerden que obedezca al Señor, vamos a ir a Deuteronomio 28:49. Deuteronomio 28:49. Recuerde que también el águila tiene una visión muy poderosa. En este sentido, lo que está diciendo aquí Jeremías es que la persecución fue tal en una visión que nadie podía escapar de ella. ¿Alguno pudo pensar, y estoy escondidito? No, no, porque nadie podía escapar de ella. Vamos a ver, entonces, Deuteronomio 28, por favor. Aleluya. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 28, a ver, acá estamos, sí, en el 18, sí, por favor, lo que pasa es que no puedo ver mayormente. 28:49, 28:49. La palabra de Dios dice así, amén. Deuteronomio 28:49. Dice, el Señor traerá desde el extremo de la tierra una nación lejana que se abalanzará sobre ti como el águila, una nación cuyo idioma no entiendas. Eso de lo que le estoy leyendo son las consecuencias de la desobediencia. Las consecuencias de la desobediencia al Señor. En Deuteronomio, desde el 27 y 28 están las bendiciones. Cuando ya posee, Deuteronomio es el libro que relata también la posesión de la tierra y lo que las promesas de Dios que iba a tener después de Moisés Josué cuando iba a entrar a la tierra de Canaán. Y cuando iba a poseer ahí le dice, no te olvidarás de que tu Dios te hizo entrar en la tierra, tu Dios te da la bendición, tus hijos tendrán bendición si me obedeceres, pero si no me obedeceres, te perseguirán como águila y yo enviaré una nación que te va a someter, dice claramente Deuteronomio 28:49. Y la figura del águila es una visión que usted sabe que el águila en contraste o relación, más dicho, no en contraste, en relación al león, el león es, entre comillas, el animal depredador número uno, le dicen el rey de la selva. En los cielos es el águila y la visión periférica de él alcanza muchos kilómetros. Entonces, lo que está diciendo es que nadie va a poder escaparse de ese juicio porque está ya determinado que todos estarán en esa visión cubiertos de la persecución, lamentablemente, pero así es. Y dice claramente entonces en el 19, más veloces del águila del cielo, desde el cielo fueron perseguidores. Sobre las montañas nos persiguieron febrilmente, en el desierto nos pusieron emboscadas. Consecuencias del pecado. Ya hemos hablado, no es que somos pesimistas, lo que pasa es que ese juicio nadie se escapa. Hemos dicho, un virus puede entrar al presidente, al rey Juan Carlos de acá, al rey Carlos, perdón, de este lado, al rey de acá, al presidente de acá, al líder de acá, al que tiene plata, al que no tiene, a cualquiera. Cuando Dios así permite, en sus permisibilidades y juicios soberanos y justos,
entonces sucede, nadie se puede escapar. Pero asimismo, sí, hay esperanza en él. Vamos a ir al 20. La palabra de Dios dice, el aliento de nuestra vida, el ungido del Señor ha sido atrapado en sus fosas, aquel de quien habíamos dicho, a su sombra viviremos entre las naciones. Cuando habla el ungido, está hablando, amados hermanos, de, mire, aquel rey que supuestamente era el enviado, el Mesías, fue atrapado. No está refiriéndose literalmente a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver en Jeremías 52:9. Por favor, en Jeremías 52:9. Jeremías 52:9. Muy bien, ya está. Jeremías, amén, hermanos. (52:9). Amén. Gloria a Dios. 52:9 dice. Entonces prendieron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia en Riba, en la tierra de Anat. Y éste pronunció sentencia contra aquel. El rey de Babilonia degolló a los hijos de Sedequías en su presencia y también degolló arriba en todos los magistrados de Judá. Y a Sedequías le sacó los ojos y lo aprisionó con cadenas de bronce. El rey de Babilonia lo hizo llevar cautivo a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Cuando la palabra dice en Lamentaciones, Jeremías el profeta dice, el aliento de nuestra vida, el ungido del Señor, está hablando que el rey, en el contexto de esa situación, uno de los últimos fue el que está diciendo aquí, ¿quién era? Sedequías. Y este Sedequías, que supuestamente era el rey, ¿por qué se llama el ungido del Señor? Porque el rey de Israel o de Jerusalén, el primer rey ungido, ¿quién fue? Saúl. Cuando el pueblo de Israel pidió rey, Dios lo puso a Saúl, y el ungido del Señor entonces es el rey ungido. La palabra ungido significa aquel que tiene la autentificación del Espíritu de Dios a través del aceite. Entonces, en una celebración especial, le ponían el aceite en la cabecita, le cubrían, y ese era sinónimo de que Dios lo ha escogido para ser rey. Entonces, ellos en ese contexto al ungido le llaman ¿a quién? Al rey. Si él estaba poniendo los ojos en el rey, dice, hasta él cayó, el ungido que... Déjenme decirle algo. No pongamos la mirada en pastores, en mal llamados ungidos, mal llamados apóstoles, mal llamados profetas. No, porque cuando estamos en juicio, todos estamos en juicio, todos. Jeremías padeció, y Ezequiel padeció, Daniel padeció, pero en medio de eso que debemos sí entender que Dios en su misericordia a sus hijos preserva, en su voluntad si así lo desea, o pide nuestra vida en ofrenda. ¿En qué sentido? En testimonio, dice, en mártir. ¿Qué significa esto? Porque sí hubo muchos profetas que murieron por la causa del Señor Jehová, y otros hubo que también dieron su vida cuando fueron perseguidos, cuando vino ese juicio, pero Dios los tiene en el cuadro de los héroes de la fe. Vamos a abrir Hebreos capítulo 11, por favor, si me acompañan, Hebreos capítulo 11.
Amén, Clever está también. Rosita Campos. Hebreos capítulo 11, versículos desde el 4. Por la fe Abel ofreció a Dios y encontró Hebreos. Rápidamente vamos a Hebreos, sin perder lamentaciones. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín, y por ello recibió testimonio de ser justo, aunque Caín lo mató. Por la fe Enoc, por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe tenemos también a Moisés. Tenemos por la fe, vayan al 20, vamos a ir saltando por tiempo, al 20, Hebreos 11, por la fe Isaac, 22 por la fe José, por la fe Moisés el 23, siguiendo después vamos al por la fe Rahab. Miren en el 30, una mujer que no era hebrea, pero ella está en este cuadro de honor, como lo predicamos hace algún tiempo. 32. ¿Qué más diré? Me faltaría el tiempo para contar de Gedeón, Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas. Por la fe, estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, tocaron bocas de leones, sofocaron la violencia del fuego, escaparon del filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Mujeres recibieron por resurrección a sus muertos, unos fueron torturados sin aceptar ser rescatados para obtener una resurrección mejor. Otros recibieron pruebas de burlas, de azotes, además de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de un lado por otro, cubiertos de pieles de ovejas, cabras, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, por la causa del Dios. Y todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa. Pero, dice, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, pero también para ellos. Amén, hermanos. Entonces, es así. Como dice Jeremías, en este acontecimiento, muchos tuvieron que sufrir con juicio por sus maldades, y otros como Jeremías sufrieron cárcel. Se dice que Isaías, cuando habla en Hebreos, fue el aserrado. El que vivía en los desiertos fue Elías. Y todos ellos dicen por la causa. Así es cuando viene la prueba, el juicio de Dios. Hay que entender los signos del Señor. Hasta ahí nos vamos a quedar en el versículo, póngale ahí una señal, 20. Para terminar, amados hermanos, hoy día el Señor nos hace ese llamado. Gracias a Dios que tenemos. El Señor nos pide que entendamos lo que está ocurriendo. No me creo más ni más que nadie. Les digo que no es la erudición de nadie, ni de una persona lo que Dios nos habla. Solo es su palabra y lo que Él nos ha permitido entender por su gracia y misericordia. Y por eso, al hacer estos tiempos, lo hacemos con temor y temblor, sabiendo que es una responsabilidad el salir y hablar de parte de Dios. Pero lo podemos decir que pedimos a Dios que en lo posible nos ciñamos a su palabra y entendamos bien su palabra. Por eso es que sigamos orando para que, amados hermanos, lo que hoy pudimos tratar, lo pongamos por obra.
Este es el tiempo, como dije, de humillarse y de clamar al Señor y esperar en Él su esperanza. Lo que Él quiere hacer, pero también que nos lleve hacia una salida. Amén. Vamos a terminar cantando el 110 y con eso nos despedimos. Vamos al versículo 4. La cuarta estrofa en el himno 110 en la cruz. Ustedes entren después al internet, pongan himnos bautistas número 110 y les sale tanto en el Facebook, digamos en Google la letra, tanto en YouTube les sale ahí. Himnos bautistas en la cruz 110 y le va a salir. Vamos al verso 4. Aunque Él se fue conmigo hasta el gran consolador, por Él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Quinta, vivir en Cristo me da paz, con Él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Y siempre feliz con Él seré. Qué lindo cantarle al Señor y escuchar su palabra. Estos tiempos son inolvidables por su presencia en nuestra vida y que todo esto, hermanos amados, en su gran misericordia y amor, algún día contaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos y contaremos a las generaciones cómo Dios en su gracia y misericordia nos guardó o cómo Él asimismo nos pasó por la prueba de la tribulación, el juicio y cómo asimismo todo ello pasó, pero que nosotros entendimos esos signos a través de su bendita palabra y creemos que es el único que nos puede sostener, acompañar y salvar. Él es nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo, la bendición que nos has dado de poder, Señor amado, compartir tu palabra. Que esta palabra llegue a nuestro corazón, amantísimo Salvador. Esa palabra, Señor, que es como un tesoro, que lo valoremos incalculablemente, porque en este tiempo, Señor, que nos estás enseñando cuál es el valor de las cosas para nosotros, la vida, tu salvación y tu palabra, tu amor, no tienen precio. Y por eso te agradecemos. Asimismo, en el amor, tú has puesto un pedazo de pan en la mesa de mis hermanos, de la iglesia, de tus hijos. Gracias, Señor. Y por ello, Padre, te alabamos y te honramos. Y esta noche, como dice tu palabra en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué gusto. Mañana, Dios mediante, 7:30, amén, ya encontraron el himno evangélicos.com. Qué lindo. Ustedes saben buscar más que yo. Y Dios me los bendiga. Mañana 7:30 y a las 9 tenemos el curso de capacitación bíblica de homilética predicación. Cómo, usado por Dios, guiado por Él, cómo llevar la palabra a nuestros hermanos del centro de capacitación. Nos vemos mañana. Dios los bendiga. Un abrazo a todos. Bendito sea el Señor. Los amo en el Señor. Bendiciones.